Bueno, ya estamos entrando. Como les estaba diciendo, en el tejido, en los tejidos muy diferenciados, yo no necesité hablar de la función y esas cosas, porque como tienen una forma celular muy característica, también va a ser una función muy característica, ¿no? En el caso del tejido muscular, ¿cuál va a ser la función? ¿Qué es lo que hace el músculo? Y nada más. Contraer. Exacto, es el que provoca los movimientos. El movimiento se provoca por la contracción muscular. Esa es la propiedad fundamental que tienen estas células y la función fundamental de estas células, los movimientos dentro del organismo que integran, ¿sí? Esa función se llama contractilidad. ¿Y qué hace el tejido nervioso? También muy dedicado a una sola cosa. Una neurona Sinapsis. hace sinapsis. ¿Y en qué consiste una sinapsis? Información. Ahí va, en recibir información y transmitirla. Bueno, ¿esa información qué es? Impulsos eléctricos. Exacto, son impulsos eléctricos. Eso es lo que hace una neurona. Justamente tiene dos propiedades importantes que le permiten hacerlo. Es una célula excitable, eso quiere decir que recibe estímulos, y es una célula que tiene conductibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Una célula que transmite esos estímulos recibidos a otro lugar, que puede ser otra neurona, un músculo o una célula glandular. Es bien específica la función. Si se fijan bien, yo acá hablo de múltiples funciones, porque secreciones pueden ser montones de secreciones. Vamos a ver que hay secreciones endocrinas, como las de hormonas, secreciones exócrinas, como por ejemplo la saliva, o el jugo gástrico, o el sudor, ¿verdad? Son secreciones exócrinas, y hay también revestimientos y recubrimientos de distintos tipos, ¿sí? Con una sola capa, con muchas capas, o sea, acá hay mucha variedad dentro de estas funciones. Ni que hablabas de las funciones del conjuntivo. Piensen, la sangre es un tejido conjuntivo, todas las funciones de la sangre son de ese tejido. La defensa del cuerpo, el transporte de nutrientes, el transporte de oxígeno, la coagulación de la sangre, todo eso recae en un solo tejido conjuntivo. Y después todos los demás conjuntivos, como el óseo, que sostiene el tejido hematopoyético, que es el que forma las células de la sangre, que está en el tejido óseo, ¿verdad? Después nos encontramos con conjuntivos que reservan sustancias energéticas, como el adiposo, ¿verdad? Es decir, hay múltiples funciones. Pero un músculo, no importa si es un músculo liso, un músculo estriado, esquelético, o un músculo estriado cardíaco, ese va siempre a hacer lo mismo, se va a contraer, es decir, acortarse y alargarse. Y en ese acortamiento y alargamiento es que provoca los movimientos del órgano en el que forma parte. ¿Sí? No se olviden que los tejidos no están sueltos, están formando parte de órganos. Y bueno, y las neuronas súper especializadas en algo único, recibir y transmitir, a través de un proceso que muy bien nombraron, que es el de la sinapsis. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes pusieron alguna otra característica, la otra característica tiene que estar siendo comparable entre todos los tejidos. Si es una característica específica que no tiene comparación con otra cosa del otro tejido, no es una característica digna de colocarla en un cuadro comparativo, porque es una exclusividad. ¿Ah? Lo que coloco en un cuadro comparativo son siempre características comparables en todo lo que quiero comparar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pusiera que prolongaciones, no sé, yo qué sé, no tendría mucho sentido poner prolongaciones, porque nunca voy a encontrar prolongaciones en las células epiteliales. Puedo confundir las estructuras alargadas fusiformes con prolongaciones. Entonces, no sería una característica muy efectiva para la comparación. Yo tomé estas porque me parecieron que son las más centrales. Después vamos a encontrar particularidades dentro de cada tejido que serán las que nos van a permitir
distinguir a las distintas variedades de epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. ¿Bien? Bueno, hecho este cuadro, vamos a pasar a las observaciones. Ustedes tenían que reconocer estas células de acuerdo a ese cuadro comparativo que hicieron y caracterizarlo como epitelial, como conjuntivo, como nervioso o como muscular. ¿Qué piensan de este tejido? De acuerdo a todo lo que acabamos de decir. Es epitelial ¿Por qué te diste cuenta que es epitelial? porque las células están juntas y por la forma. Bien, la forma, muy bueno, ya que trajiste la forma, vamos a eso. Justamente, miren la forma, yo les hice unos dibujitos para que vieran, para que vieran dónde están las células, porque los límites de las células son muy engañosos, ¿sí? Esto que ustedes ven como un bordecito acá, no es la membrana celular. Acuérdense que la membrana celular no se ve al microscopio óptico, porque mide nanómetros de espesor y lo que se ve al microscopio óptico, ¿verdad?, es 0,2 micrómetros de resolución. Yo puedo ver dos puntos separados en el microscopio óptico que estén a 0,2 micrómetros. O sea que partes celulares que midan menos de 0,2 micrómetros, o sea que se midan en nanómetros, no se pueden ver al microscopio óptico. Esto que estoy viendo aquí, que son como una raya límite, en realidad son estructuras del citoesqueleto que se tiñeron. ¿Sí? Pero en algunos lugares no van a tener tan bien desarrolladas esas estructuras del citoesqueleto y ni siquiera la voy a ver. Entonces voy a ver todo un fondo clarito y ¿qué es lo que va a resaltar bien marcado en este tejido? ¿Qué son todas estas? Núcleo. Los núcleos, ahí va. Todas esas pelotitas, todos esos óvalos que tienen ahí en línea son núcleos. ¿Sí? Entonces, para reconocer un epitelial, yo tengo que mirar sus núcleos. Si yo veo que un núcleo está prácticamente al lado del otro, y al lado del otro, y al lado del otro, y más o menos en hilera, ¿verdad?, ¿cómo intuyo que están esas células? Muy juntitas. Muy juntitas, porque lo que hay entre ellas, que es escasísimo, es el resto del citoplasma. Este es el núcleo, y bueno, entre este núcleo y esto, ¿qué hay? Citoplasma. Un pedacito pertenece a esta célula y otro pedacito pertenece a la otra. ¿Sí? Entonces, el hecho de ver núcleos muy próximos me está indicando que las células están juntas. Y además, colocados más o menos en una hilera, juntas y todas en el mismo nivel. ¿Verdad? Bueno, esa sería la primera característica del epitelial, las células juntas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo los núcleos muy próximos entre sí. No porque vea los límites. Acuérdense que esto no es el límite. ¿Sí? No es la membrana. Coincide que justamente el citoesqueleto está debajo de la membrana, entonces más o menos nos va a quedar ahí a nivel de la membrana. Pero no siempre lo vamos a ver. En este tejido sí, porque tienen las células ese citoesqueleto bastante desarrollado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otras características están viendo que es propia del tejido epitelial? Que tiene células abajo y que están como empujando las de arriba. Bueno, ¿y qué células son esas de abajo? Miren cómo están las células. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Cómo? Del conjuntivo, ¿Por qué te das cuenta que son de conjuntivo? porque están separados. Bien, si bien hay algunas más juntas que otras, debe ser porque ¿cómo son estas células del conjuntivo? Que pueden estar más juntas o más separadas. ¿Cómo dijimos que son los dos tipos celulares del conjuntivo? Unas son fijas y las otras... Ah, eran móviles. 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 Entonces, lo más probable es que veamos, pero justamente no hay un orden acá. No están así, una en hilerita con respecto a la otra. Vieron que están todas desordenadas, y si ustedes miran, no todos los núcleos son iguales. Entonces me está dando la pauta de que son células muy diferentes unas con respecto a otras. Ya por la forma del núcleo ya veo que son distintas. ¿Sí? Entonces, están separadas, hay mucho más sustancia intercelular entre ellas que lo que hay acá. Acá prácticamente no hay sustancia intercelular. ¿Sí? Entonces tengo un conjuntivo.
¿Y qué característica vimos de los epiteliales siempre? ¿Cómo tienen las células? Miren este borde y miren este borde. Esas células Bastante juntas ordenadas, están ¿cómo? ordenadas, por así decirlo. Sí, están ordenadas, pero la característica es que están juntas y siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces muestran una cara hacia un lado y otra cara hacia el otro. ¿Cómo están estas células? Polarizadas. Exacto. Esto es lo que hablábamos de los polos. Esta cara es la que mira el borde libre. Vieron que siempre hay un borde libre. Acá de este lado no hay más nada, se terminó el órgano. Esto es un epitelio que ahí se termina el órgano. Está revistiendo en este caso porque está por dentro del tejido. Eso todavía no lo tendrían que ver el tejido a menor aumento para darse cuenta que está por dentro. Se los digo yo nada más. Pero esta sería la cara. ¿Qué cara de la célula? Que da el borde libre. Apical. La apical, muy bien. Y esta sería la cara que da el conjuntivo que tiene debajo. Basal. Basal. ¿Eh? Es una célula polarizada. Lo distingo bien. Una está en el borde libre, una de las caras, y otra está en el borde que da hacia el tejido conjuntivo. Bueno, esa es otra característica, ¿verdad? Tiene siempre una ubicación en un borde libre. Siempre está o recubriendo o revistiendo. Inclusive cuando son secretoras, también están recubriendo o revistiendo algo. ¿Sí? Bien. La otra característica es que son avasculares. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un tejido sea avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. Bien, ¿y por qué no tiene el vaso sanguíneo el tejido epitelial? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál será la causa? Que están muertas, creo, No. por lo que había visto. Están vivitas y coleando estas. Estas no Pero están no muertas. es el Si estuvieran tejido muertas, estaríamos epitelial. muertos nosotros. ¿Eh? No, el que me refiero yo es que es el tejido epitelial como... Ay, no me acuerdo cómo se llama. El Que de la tiene más piel. quitina. El que Sí. tiene queratina, ahí va. Esa es una Queratina. excepción. La queratinización es una excepción a la regla. No todos los tejidos están queratinizados. ¿Sí? Es un tipo de tejido que está recubriendo, que nos está formando la piel. Entonces tiene un recubrimiento de células muertas impermeabilizadas para evitar que el medio nos afecte, ¿verdad? Es una barrera que tenemos. Pero la mayor parte de los tejidos epiteliales no tienen queratinización. En este caso no tiene queratina, ¿sí? ¿Y por qué será avascular? ¿Cómo es un vaso sanguíneo? ¿Qué forma tiene un vaso sanguíneo? ¿Cómo se imaginan un vaso sanguíneo? A ver, ¿con qué forma lo comparan? Con un tubo. Exacto, un cañito, un tubo, ¿verdad? Bueno, ¿podrá un cañito llegar a estas células entre medio de ellas? ¿Cómo están estas células? Juntas. Juntas. Y además no solamente están juntas porque están una al lado de la otra, sino que están unidas a través de complejos de unión. ¿Sí? Entonces no se van a separar. Yo les dije que estas células están ahí, polarizadas, no se mueven de ahí, no se separan de ahí. Están siempre formando esa barrera o interna o externa. Entonces, meterse algo entre medio de las células es imposible. Entonces, pobrecitas las epiteliales, no tienen alimento, no tienen oxígeno, ¿qué hacen? Si no tienen vasos sanguíneos, no les llegan vasos sanguíneos, ¿cómo obtienen sus nutrientes y cómo se deshacen de sus desechos? Se alimentan por difusión ¿Por difusión a través de quién? del tejido conectivo. Exacto.
Por eso vieron que otra condición que tiene un epitelial es que siempre tiene que estar asociada a un conjuntivo. Porque como no tiene vasos sanguíneos, estas células morirían enseguida. Sin embargo, como muy bien dijo el compañero, se alimentan por difusión del tejido que siempre están asociados a él. Su cara basal siempre mira hacia el conjuntivo. No hay ningún epitelial que esté suelto por ahí. Siempre está asociado a un conjuntivo. Otra característica para podernos dar cuenta que estamos viendo un epitelial. Si yo veo un tejido que las células están todas alineadas, con los núcleos más o menos en hileras, ¿sí? Y debajo hay un tejido que no le pasa eso, indudablemente que el tejido que estoy viendo es un epitelial. Y el que tengo abajo, un conjuntivo. Que es un conjuntivo nutricio. Sí. ¿Qué? ¿Tiene que estar solo asociado a un conjuntivo? Sí, sí, siempre. Es como condición vital. Si Entonces, no, si vemos un epitelial, ya sabemos que también está el conjuntivo. exacto. Debajo o alrededor de él siempre va a haber un conjuntivo. Esa es la característica para poder diagnosticar que lo que estoy viendo es un tejido epitelial. Yo veo células juntas, o sea que no tienen casi sustancia alrededor de ellas, están fijas en algún lugar, ¿verdad? Donde las veo en hileras, las veo en circulitos, o sea, las voy a ver siempre fijas en un lugar, con una cara hacia un borde libre y otra cara hacia un conjuntivo. ¿Sí? Esa es la característica. ¿Y por qué pasa eso? Porque son células avasculares, son tejidos avasculares. No llegan los vasos sanguíneos por el hecho de que no pasan, porque las células están unidas entre sí. Bueno, este speech que está acá, célula junta, escasa sustancia intercelular, ubicado en una superficie libre, o después vamos a ver en qué otra superficie puede estar, que es avascular y que está asociado a un tejido conjuntivo subyacente que lo nutre, ese es el sello de diagnóstico de un tejido epitelial. Después me voy a tener que fijar qué tipo de epitelial es, pero con eso se arranca. ¿Sí? ¿Y cómo arranqué? Mirando los núcleos. ¿Sí? Mire los núcleos. Si tengo núcleos próximos, células juntas. ¿Sí? Entonces, si tengo células juntas, la sustancia intercelular es escasa o nula. ¿Sí? Además, como las veo juntas, veo que hay una superficie libre, eso me reafirma aún más que es un tejido epitelial. ¿Sí? Si las células están juntas, el tejido no le pueden llegar a estas células vasos sanguíneos. Entonces tengo que ver un tejido conjuntivo que está o abajo de él o alrededor de él, porque no se olviden que hay dos tipos de epitelial, uno es el de secreción y otro es el de revestimiento y recubrimiento, que van a estar ubicados en diferentes porciones del órgano. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver si se sienten capaces de diagnosticar cuando empecemos a ver epiteliales, pero ya saben que este es el sello de entrada para el epitelial. ¿De acuerdo? Bueno, miremos el siguiente tejido. A ver, ¿qué opinan de este tejido? Este los mató. También es epitelial, ¿Por qué también es epitelial? porque las células están juntas, Bueno, solo que cambió la forma. ¿y cómo están acá las células juntas? ¿Dispuestas cómo? En capas. En capas. Si ustedes se ponen a ver, las células juntas empiezan desde aquí, donde estoy señalando con el puntero. Acá están súper juntas. Y si ven, los núcleos son medio cilíndricos, así paraditos, chiquititos, todos juntitos, juntitos, juntitos. Todo eso que veo violeta son núcleos. ¿Sí? Después, en la siguiente capa, ya los núcleos están un poquitito más separados, pero próximos entre sí. ¿Sí? Y a medida que me voy separando en las otras capas, los núcleos se separan un poco más, pero las células son cada vez más grandes. ¿Sí? Y a medida que voy subiendo, las células se van haciendo cada vez más planas. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que los tejidos epiteliales tienen tres tipos celulares: los cilíndricos, los cúbicos y los planos. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos los tres tipos de células en el tejido epitelial, pero dispuestas en varias capas, pero todas ellas juntas. ¿Sí? Entonces, no hay espacios intercelulares entre ellas, por lo tanto, no hay vasos sanguíneos que puedan penetrarla. ¿Y qué tengo abajo de ellos? Tejido conjuntivo.
Un tejido conjuntivo. ¿Se cumplen las características que vimos para el epitelial? Sí, todas. Sí, todas, exactamente. Es un tejido epitelial porque tiene las células juntas, porque no hay casi sustancia intercelular entre ellas, porque está ubicado en una superficie. ¿Sí? ¿Acá qué hay? ¿Qué hay acá? Lo estoy señalando. ¿Sigue el órgano acá? ¿Ustedes están en la clase o están durmiendo? A ver. No se me No hay hagan. nada. No hay nada, es una superficie libre. El tejido, el órgano terminó acá donde está el epitelio. Este epitelio en realidad está revistiendo, todo el mundo lo confunde con el de la piel, porque he visto en las correcciones que he hecho que dicen que es un tejido epitelial de la piel, pero en realidad no es de la piel, este tejido epitelial. Este tejido epitelial está en el revestimiento del esófago. Si ven en el borde libre todavía sigue habiendo células, esos son los núcleos de las células planas. En una piel yo voy a observar una capa de células que no tiene núcleo, que son las células muertas, que acá no pasa, eso que habló la compañera hoy de la creatinización, acá no se ve eso. Pero muchas veces cuando no tengo muy claro qué es eso de la creatinización, confundo a este epitelio con un epitelio de la piel. Sí vemos que las células están muy juntas, que tienen escasa sustancia intercelular entre ellas, que hay un borde libre, por lo menos estas están ubicadas en un borde libre, mira el tejido hacia el borde libre, y el otro borde mira hacia un tejido Conjuntivo. conjuntivo, que esa es la otra característica, ¿no? Mirar hacia un tejido conjuntivo porque son células avasculares, entonces necesitan, como muy bien dijo el compañero hoy, alimentarse por difusión a partir de este tejido que sí tiene vasos sanguíneos. Como las tiene separadas a las células, sí tiene vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Bueno, miremos el siguiente. Este es el mentiroso de la película. Ese es un tejido adiposo, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué es el tejido adiposo? Porque no estamos todavía viendo las variedades de tejidos. ¿Es epitelial, conjuntivo, nervioso o muscular? Apareció uno así en el tórtora y ahí decía tejido adiposo. Bien, ¿y qué tipo de tejido es el adiposo? Para poderlo reconocer, les puse las dos cosas, porque esto es como se ve, y esto es un dibujito para que más o menos se hagan la cabeza de cómo es. Alguien dijo por ahí conjuntivo, ¿por qué? Yo había puesto conjuntivo y me pusiste que estaba bien. Sí, le puse que estaba bien, porque es conjuntivo. El adiposo es conjuntivo. El adiposo es conjuntivo, pero a ver, ¿cuáles eran las características del conjuntivo? Alguien me está escribiendo en el chat, a ver qué dice. Que las células estén juntas. ¿Las células están juntas en un conjuntivo? Separadas. Están No, en el separadas. conjuntivo Por eso yo separadas. les decía que este es el gran mentiroso de la película. Porque acá como veo las células. Sí, está. Están Perdón. juntas. Ahí va. Entonces acá yo tengo el gran problema. Están juntas. A ver, pero vamos a pensar en las características que tenían las células juntas del tejido epitelial. Aparte de estar juntas, ¿qué otra característica tenían que tener esas células del tejido epitelial? Por la forma también te das cuenta, ¿no? Bueno, una forma que no encontré en el tejido epitelial. ¿Qué forma tienen estas células? ¿Es cilíndrica, es cúbica o es plana? Ovalada, ¿no? Ahí va, es como un huevo. Imagínense esto tridimensionalmente, es como un huevito. Tiene forma globosa, se dice. ¿Sí? Ya la forma me está diciendo que esto es raro, no es un epitelial. Bien, otra característica. Esto que aparece acá, miren, y acá también. ¿Qué son? ¿No es la matriz? Exacto, son espacios entre las células. ¿En un epitelial hay espacios entre las células? No. No. Están todas juntitas. Están todas juntas, no hay ni un espacio. Vieron que inclusive en las que vimos que Claro. tenían varias capas, no había un milímetro nada ahí que separara una célula de la otra.
Claro, acá están juntas, pero hay espacios, o sea que no puede Ahí ser. va. ¿Cuál es la razón por la cual estas células están juntas? Si alguno leyó sobre tejido adiposo, debe saber qué le pasa a estas células. ¿A qué se dedican estas células? Estas son las que acumulan la grasa, ¿no? Exacto. Entonces vieron que esta gorda acumuló mucha grasa, esta un poquito menos, esta un poquito menos, entonces va a depender su tamaño y su unión, o sea, su acercamiento a la cantidad de grasa que tienen acumulada. Por supuesto que una persona gordita, ¿verdad?, va a tener mucho más junta su célula del tejido adiposo que una muy flaquita. ¿Sí? Las células del tejido adiposo van a tener tendencia a estar más grandes cuanto más triglicéridos guarden en su interior, que son las grasas. ¿Sí? Cuando son más delgados, más separadas van a estar estas células, entonces más espacios extracelulares va a haber. ¿Sí? Esa sería una de las características. Entonces yo las células, si bien no las veo muy separadas, hay separaciones entre ellas. ¿Sí? Las células tienen separaciones. La otra característica que me tengo que fijar, a ver, ¿quién se acuerda cuál es la otra característica que me tengo que fijar de un conjuntivo para saber si se trata de eso o no? Quizá como es la primera vez que lo ven, no se dieron cuenta. Pero si piensan en lo teórico, a ver cómo lo aplico a lo práctico. ¿Qué es esto que está acá? Esto rojo que está acá. Redondito y rojo. Ah, son las fibras. Y acá hay otra cosa redondita y roja. No, mirá las fibras acá. Estas rayas se ven Los acá. vasos sanguíneos. Ahí va. Acá hay vasos sanguíneos, cortes de vasos sanguíneos. Acuérdense que alguien me dijo que era como un tubo el vaso sanguíneo. Cuando veo un corte de un tubo, veo algo redondito. ¿Y Chiquitito. en el dibujo, en el amarillo, dónde están los vasos En el sanguíneos? amarillo no hay ninguno representado. Entonces las líneas que hay son... Estas líneas que hay son fibras. las fibras. Acá. ¿Sí? Pero vieron zonas que tienen todas teñidas de rojo. Ahora cuando vean lo de las tinciones se van a dar cuenta de por qué me doy cuenta que son fibras. Estas líneas rojas que se ven acá por distintos lugares y que ven que también entre los bordes hay muchas veces líneas rojas, ¿sí? Esas son las fibras. Pero estas estructuras redonditas pequeñitas son capilares sanguíneos, formados por una sola capa de células, ¿no? Porque vieron dos células juntitas y por ahí viene un cortecito redondito que es un vaso sanguíneo. Tiene que haber más vasos sanguíneos que no veo, que son las venas que se aplastan. Cuando se hacen las preparaciones, las venas se colapsan y no se ven tan bien. Pero también hay. Pero la característica es que tengo algo de matriz extracelular con fibras y vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso sería la característica fundamental que me permite diferenciar a este tejido que es mentiroso, porque las tiene media juntas, a las células, con un tejido epitelial. Recuérdense que el tejido epitelial tiene alineados los núcleos. Esto no tiene nada alineado en los núcleos. Inclusive, ¿se dieron cuenta cuáles son los núcleos? Miren lo que es el núcleo. Esto que se ve acá más oscurito, este que se ve más oscurito, este que se ve más oscurito, este otro. Miren dónde tienen los núcleos las células adiposas. Los tienen pegados ¿a quién? A la membrana. Exacto. ¿Y por qué se aplastaron contra la membrana? ¿Qué les parece? ¿Qué hay acá adentro? La grasa. Esta célula de adentro tiene una gran gota de grasa, una gran gota de triglicéridos, que son los lípidos que reservamos energéticamente. Y este límite que se le llega a ver a la célula, ¿qué es? ¿Qué es el límite? ¿Es la membrana celular?
Lo hemos dicho ya, a ver, ¿se ven las membranas celulares al microscopio óptico? La matriz. Esqueleto, porque la membrana no se lograba pintar, habías dicho. Exacto, no solamente es el citoesqueleto en este caso, esto es lo que le quedó de citoplasma a la célula. Ese anillo que está alrededor es el citoplasma, porque el resto de la célula es todo grasa. Una gran gota de grasa que desplaza hacia la periferia al núcleo y al resto del citoplasma. ¿Esta célula necesitará tener muy desarrollados los organelos? No, No, porque ¿para qué está esta célula? ¿Cuál es su misión? La misión es de reserva. Exacto. Es una célula estática, está guardando. Entonces, no está procesando grandes cosas. Tiene lo mínimo para poder subsistir, su mitocondria, su retículo, todo para poder hacer sus cosas básicas, ¿verdad? Pero en realidad, la misión dentro del organismo es reservar. Profe, Sí. perdón que te corte, pero tenemos filosofía en 5. Bueno, muy bien. Entonces, acuérdense también agregar vascularizado y seguimos la clase que viene el lunes con eso y correríamos para el miércoles lo de tejido epitelial. ¿De acuerdo? Ok. Porque me interesa esta primera instancia para que ustedes entiendan bien cómo arrancar con los o sea tejidos. que el práctico es el lunes. El práctico, nos seguimos con esto y el lunes, que yo les había marcado lo del práctico, creo, lo corremos para el miércoles. Bien. Ah, bien. ¿Tá? Así que les voy a dar un poquito más de tiempo, que ahora si puedo le cambio la fecha en la plataforma. Dale. ¿Bien? Bueno. Bueno, pasen lindo, chiquilines. Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Igualmente.